y la religión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, principalmente mi tema es sobre el tema del sexo, y es una idea como muy existencial de la relación, ¿no? Como el sexo, ¿no? Específicamente en el tema de la penetración, por ejemplo. Y quisiera tomar el tema como una forma de ontológica, varios puntos también. El ser, el placer, el tema de los órganos, de los simbolismos, y sobre todo también el tema de la creación. Bueno, el sexo como fenómeno universal de la existencia humana ha sido abordado desde diversas disciplinas. La biología lo estudia como un mecanismo de reproducción y diversificación genética. La psicología lo interpreta en función de las pulsiones y el deseo. La moral lo juzga a partir de normas culturales y religiosas. Sin embargo, su significado filosófico sigue siendo un terreno inexplorado en muchos sentidos. No basta con decir que el sexo es un medio de reproducción o una fuente de placer. Es también un acto que toca las fibras más profundas de nuestra existencia. Entonces, nos vamos a alejar un poquito en el tema de la ciencia y la parte religiosa o psicológica para explorar el sexo de una perspectiva más existencial y metafísica. En el acto sexual convergen grandes cuestiones filosóficas como pues, el deseo, el tiempo, la finitud. Pues, asimismo nos conecta con el otro, nos enfrenta con nuestra condición de seres efímeros y nos obliga a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y la subjetividad. Entonces, desde una perspectiva biológica, el sexo surge como un mecanismo evolutivo para la reproducción y la diversificación genética. No obstante, esta explicación no satisface una pregunta más fundamental: ¿por qué la existencia requiere la reproducción? En un nivel más profundo, el sexo parece encarnar la tensión entre la unidad y la fragmentación. Como individuos, somos entidades finitas que, a través del acto sexual, buscamos de alguna manera superar nuestra separación ontológica del mundo y del otro. Podría decirse que el sexo es un intento de resolver la paradoja de la existencia. Estamos condenados a la individualidad, pero anhelamos la unión. El acto sexual, al menos momentáneamente, nos permite experimentar una función con otro ser, trascendiendo así nuestra condición de sujetos aislados. En este sentido, el sexo no es solo un impulso biológico, sino una necesidad metafísica de conexión con la otredad, un reflejo de la dialéctica entre la identidad y la alteridad. Ahora, desde el punto de vista desde Heidegger, donde dice que el ser humano es un ser para la muerte, en el sexo podría entenderse como su contrapunto. Es un ser para la vida, una afirmación de la existencia en el instante presente. A diferencia de otras acciones humanas, el sexo nos enfrenta con una intensidad inmediata, donde el tiempo se diluye y el ser se consume en el deseo. El sexo como fenómeno existencial nos obliga a enfrentar la naturaleza efímera de nuestra existencia, mientras que la angustia existencial nos recuerda nuestra finitud y separación del mundo. El sexo nos sumerge en una experiencia de disolución de los límites del yo. En el clímax, la conciencia individual parece desvanecerse en una especie de totalidad sensorial. Sin embargo, este estado de trascendencia es fugaz, y tras el éxtasis, el sujeto se encuentra nuevamente con su soledad. Esta estructura paradójica del sexo puede ser vista como un microcosmos de la condición humana. Deseamos la unidad, pero estamos condenados a la separación. El deseo sexual, entonces, no es simplemente una pulsión biológica, sino la manifestación de un anhelo existencial más profundo. El deseo de ser más que un individuo aislado, de fundirse con el otro en una experiencia que supere la angustia y la finitud. Ahora, con el tema del placer, la pregunta es ¿por qué hay placer en el sexo? No basta con responder que el placer es un mecanismo biológico de refuerzo. Desde un punto de vista existencial, el placer podría interpretarse como un eco de la plenitud, una breve experiencia de totalidad en un mundo fragmentado. Sartre sugiere que el deseo es un intento de poseer la subjetividad del otro, de hacerla propia.
Sin embargo, el placer es efímero y nunca logra esa apropiación total. En este sentido, el sexo es una paradoja. Cuanto más se desea la unión, más evidente se hace la separación. El placer, en este contexto, no es simplemente un fin en sí mismo, sino una manifestación de la lucha humana para trascender la separación ontológica. Es un momento de intensidad en el que la existencia parece justificar su propio peso. Sin embargo, esta justificación es momentánea y se desvanece, dejando tras de sí una sensación de vacío que solo puede ser llenada con la repetición del acto. Desde una perspectiva metafísica, el placer sexual podría ser visto como un atisbo de lo absoluto, una ventana hacia una experiencia de totalidad que el ser humano busca desesperadamente. En este sentido, el placer no es meramente una respuesta neurológica, sino una expresión de la búsqueda del ser por un significado que trascienda la mera individualidad. Los órganos sexuales, en su estructura, parecen reflejar un principio de esta complementariedad. Pero más allá de la anatomía, ¿qué significa esta complementariedad? Bataille ve el sexo una transgresión de los límites del yo, un acto que nos empuja fuera de nosotros mismos. Entonces, desde esta perspectiva, la morfología sexual no es solo un medio de reproducción, sino un recordatorio de nuestra necesidad de fusión con el otro y del abismo que siempre nos separa. Para Bataille, el sexo no es solo un acto físico, sino un fenómeno de exceso y ruptura. En el erotismo, el ser humano desafía las restricciones impuestas por la razón y la estructura social. El orgasmo, al ser un momento de pérdida de control, simboliza un sacrificio. El yo racional se disuelve en la intensidad del deseo. Esta disolución es, al mismo tiempo, aterradora y liberadora, pues nos enfrenta con la naturaleza más profunda de nuestra existencia. Si la existencia humana está marcada por la separación y la identidad individual, el sexo representa el deseo de trascender esos límites. Sin embargo, esta trascendencia no es permanente, es una ruptura momentánea que, tras su culminación, nos devuelve a la conciencia de nuestra soledad. El erotismo, según Bataille, es un campo donde la vida y la muerte se entrelazan, donde la pulsión de unión coexiste con la aniquilación del yo. Ahora, el sexo como una creación o destrucción. El sexo es un acto paradójico, es simultáneamente un acto de creación y de destrucción. Por un lado, es el origen de la vida, por otro, implica una pérdida de individualidad, un desvanecimiento del yo en el deseo. En muchas culturas, la muerte y el éxtasis sexual han sido representados de manera análoga. En francés, por ejemplo, el orgasmo es llamado la petite mort, la pequeña muerte, lo que sugiere que en el clímax hay una experiencia de disolución del ser. Entonces, el sexo es un reflejo de esta danza cósmica de unión, de disolución. Desde una visión cosmológica, el sexo también puede verse como una metáfora del cielo, del ciclo de creación y destrucción que rige el universo. Las estrellas nacen y mueren, los átomos se combinan y se separan, la entropía aumenta. Es una metáfora cosmológica. Entonces, como conclusión, el sexo, lejos de ser un mero acto biológico, es una de las experiencias humanas más cargadas de significado existencial. Nos enfrenta con la otredad, con la finitud, con el deseo y con la imposibilidad de una unión absoluta. Es un acto, en su acto se entrelazan la vida y la muerte, la creación y la pérdida del yo. Preguntarse por el significado del sexo desde la filosofía es, en el fondo, preguntarse por el sentido de la existencia humana, existencia misma. Es un enigma que, como la vida, se resiste a una explicación definitiva y solo puede experimentarse en su inmediatez, en su placer y en su inevitable fugacidad. Pero también es una forma de revelación. En el sexo, el ser humano se despoja de máscaras, se entrega, aunque sea por un instante, al vértigo de no ser solo uno. Allí se rompe la ilusión del yo aislado y se abre una grieta por donde se cuela lo absoluto, lo otro, lo sagrado incluso. En ese gesto hay algo de sacrificio y de éxtasis, de absurdo y de verdad. El sexo, entonces, no es solo un objeto de estudio para la biología o la psicología, sino un fenómeno fundamental de la existencia humana, que nos habla del amor, del poder, de la muerte y la trascendencia.
Al explorarlo filosóficamente, no buscamos domesticarlo ni reducirlo a un concepto, sino más bien abrirnos a su misterio, sabiendo que como todo lo esencial siempre será un poco inasible, un poco excesivo, un poco más grande que nosotros. Entonces, esa es como una idea existencial que me surgió. El tema del sexo es principalmente porque siempre se nos ha dado esa idea de que pues, el sexo es meramente un acto biológico, ¿no? Que evidentemente va mucho más que eso. No es simplemente eso, o sea, se reduce, o sea, la ciencia lo reduce a eso. Entonces, sí. Ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Gabriel. Te planteo una interpretación para que está en la línea de lo que tú aquí nos has compartido acerca de la dimensión existencial de la experiencia, la vivencia del acto sexual. Hablabas de la disolución del yo y de la unión con el otro. Parece entonces que, retomando también la metáfora misma de la lengua francesa de la petite mort, el orgasmo, que el acto sexual, más que una afirmación de la vida, es, de cierta forma, un simulacro de el estertor de la muerte. De cierta forma, la muerte no solamente es la última frontera, sino el acto mismo del cual, al llegar a la terminación, el yo se enfrenta con la irremediable terminación de su ser. Entonces pareciera que al experimentar la frontera de la muerte en un sentido, como diría la metáfora, pequeño o transitorio, ¿no? Se siente no quizás placer, sino una suerte de gozo sustancial o primigenio en el acercarse a nuestro fin último. Solo que pareciera entonces que al hacerlo en unión con el otro, en el acto sexual, se busca precisamente como una respuesta a la desesperación de nuestra condición, nuestra soledad en el sentido más existencial, más profundo. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que constituye un sentido existencialista, el temor a la muerte, es la soledad que conlleva el enfrentarnos hacia la última frontera. Entonces pareciera que en este sentido eso sería como una especie de simulacro en conjunto de conjunción de la muerte, para que de cierta forma podamos prepararnos para ella, y que el placer que de ello se deriva sería no solamente un placer en un sentido sencillo de una mera satisfacción de un deseo, un mero alivio, una carencia, sino que sería quizás algo sucedáneo a esta desesperación misma, esta soledad misma, que nos empuja hacia la unión. Ahí es una reflexión que se deriva de lo que tú ya has planteado, y quisiera saber lo que piensas. Sí, bueno, está raro cómo se puede hacer una disolución del yo con la unión del otro. O sea, ¿qué significa esa unión, no? Más allá de que pueda representar, por ejemplo, un hecho como la fecundación, ¿no? ¿Qué significa realmente esa unión y cómo es que puede llegar a ser uno solo, ¿no? O sea, como por ejemplo las ideas o los números en sí que supuestamente tratan de explicar la realidad en un sentido pues, matemático, ¿no? Cómo muchos números pueden llegar simplemente a sumar uno, ¿no? Y tratas de explicar en términos de ideas como unión, ¿no? Por ejemplo, en las partículas, ¿no? Cómo se hacen una sola, ¿no? O sea, ¿qué significa esa unión? Ese sería un tema un poco extraño, ¿no? Bueno, iba a irme por la vía de la metafísica del amor sexual de Schopenhauer,
pero creo que este es más interesante. Hay un libro de una filósofa eslovena contemporánea que se llama Lenka Supancic, colega de Žižek, junto con Mladen Dolar. Ellos conforman lo que se llama la Trojka eslovena, ¿no? Una escuela actual de filosofía muy interesante que pues a todos les recomiendo investigar un poquito acerca de eso. Supancic tiene un libro que se llama ¿Qué es el sexo? Que no te recomiendo porque ya lo leí y sigo sin saber qué chingados es el sexo. Pero ella plantea desde Lacan esta gran máxima muy famosa: no hay relación sexual, dice Lacan. Y uno dice, ¿cómo? Pues he tenido sexo, mis padres tuvieron sexo, yo nací, hay gente teniendo sexo todo el tiempo, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo que no hay relación sexual? Lacan está hablando precisamente de que esa unión de la que tú hablas jamás se da. Y puede que el sexo sea precisamente la manifestación más férrea de esa necesidad de unión, porque yo estoy de acuerdo en que la separatidad, el sentirse aislado del resto de la existencia como unidad, es una fuente de sufrimiento terrible, ¿no? Que nos impone el ámbito representacional de la voluntad, etc. Pero Lacan dice que precisamente nunca hay relación sexual porque no se puede dar esta fusión de dos seres. Y la metáfora grotesca es que un cuerpo no puede penetrar al otro y conformar unidad en ello, ¿no? O sea, ya nos vamos a una imagen muy Cronenbergiana, ¿no? Pero como esto no se puede y siempre falta algo, y esta relación sexual es la necesidad tan férrea de esta realización de una unidad quizá perdida, a la que no se puede solventar, ¿no? Pues del sexo, del hecho de que el ser humano sea un ser sexual y que esté tan constreñido por la necesidad de sexo en muchísimos momentos. No podemos hablar de la adolescencia, que pues ya todo lo pasamos, qué horrible, ¿no? Qué horribles esas épocas de hormonas descontroladas y demás, ¿no? Pero yo creo que tu romantización del sexo, digo, es que también estoy muy de acuerdo con lo que dices cuando se trata de ciertas condiciones específicas, cuando es el sexo una persona amada, cuando hay confianza, cuando hay libertad, cuando hay consentimiento, cuando hay comunicación. Son muchas circunstancias, pero cuando se habla del sexo, o sea, del acto sexual, hay cosas horribles derivadas de ello, y tú pareces omitirlas por completo, ¿no? Cuando vemos el caso de Didi, ¿no? En las violaciones de niños, ¿no? Lo que pasa en la industria del espectáculo en general, ¿no? De que todos han sido follados por grandes directivos y demás para poder tener carreras, ¿no? El hecho de que los millonarios compran una isla para abusar sexualmente de niños, ¿no? O sea, todo esto horrible que parte quizá de esta imposibilidad de la relación sexual en términos lacanianos es la contraparte escabrosa y espantosa de la necesidad sexual y del acto sexual como tal. Que bueno, ya la ponente anterior, mi compañera Ana, pues ya habló de la cosificación. Es un proceso que lo atraviesa todo en la vida social. O sea, el hecho de que seamos seres sexuales, ¿no crees que en término medio produce muchos más males que vienen desde el punto, pues para empezar, ¿no? Uno como pesimista antinatalista diría, el sexo es el principio siempre de la gran tragedia, ¿no? Del nacimiento de un ser vulnerable que se enfrentará a los dolores del mundo para después morirse sin sentido. Entonces yo pensaría en ese sexo del que tú hablas como un sexo sin finalidad reproductiva, que es por puro placer entre personas que se aman. Pero la contraparte, a mí me parece que el mundo sería mucho menos espantoso si tuviéramos menos necesidad de sexo, o si no tuviéramos en general la necesidad de tener sexo. Que uno dice, ay, qué horrible sería no tener sexo, pero pues no sería horrible no tener la necesidad, o sea, no querer hacerlo y no hacerlo. Bueno, es lo que quería decir. Okay. Sí, gracias. Bueno, la idea que, o sea, el hecho de que el sea existencial aparenta que lo romantice, pero pues no estoy romantizando en ese sentido. Es más bien pues la idea, incluso desde los inicios, ¿no? De que pudo haber surgido el sexo en los inicios del universo, ¿no? En la tierra, en la vida. Entonces, ese es más como ese punto más existencial de cómo realmente surge, cómo puede realmente, por qué para existir tuvo que haber surgido esa unión antes, ¿no? O sea, obviamente entiendo tu punto, el hecho de que sí, o sea, se puede vertir actualmente en términos inmorales y de muchos tipos, pero sí, sería eso. ¿Pero qué es existencial para ti? Perdón, o sea, ¿a qué te refieres con existencial? Pues el hecho de que tenga muchas cuestiones, tenga muchas dudas. O sea, el hecho de que si yo estoy teniendo sexo, ¿verdad?
tenga una cuestión muy extraña de que qué estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué siento esto? ¿Y por qué debo hacerlo, no? Porque es un impulso inconsciente de mí, ¿no? Que está ocurriendo. Eso sería para mí una duda existencial, ¿no? En el mismo acto, antes del acto, después del acto, ¿no? Sí, total. Gracias. Ya con esto damos por terminado lo que fue el 7º coloquio estudiantil. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por asistir, compañeros. Nos vemos el próximo semestre. Todavía hay un poco de café y 2 Pepsis. Invitamos a los ponentes que todavía estén aquí, si quieren tomarse una foto. Si no, no pasa nada. Pero pues, recuerden. Muchas gracias, compañeros. Gracias por venir.